Bueno, de momento hasta aquí la profundidad y el análisis en Economía Hoy, pero hay muchas noticias de las que también tenemos que hacernos eco. Por ejemplo, miramos a la geopolítica, porque Israel estaría considerando, atención, otro alto el fuego a corto plazo si se llega a un nuevo acuerdo con Hamás para seguir liberando rehenes. Javi, cuéntanos. Sí, Marta, concretamente se vería para liberar a 137 rehenes, garantizar la liberación de todos los capturados por las milicias terroristas pro-palestinas de Hamás. Dicen las fuerzas de defensa de Israel es el objetivo principal, y después precisamente de los ataques y de los cautiverios en los que están algunos de los rehenes a manos, más allá de Hamás, de otros grupos armados. Es lo que ha pronunciado, son las palabras que ha pronunciado el portavoz del ejecutivo de Netanyahu en estas últimas horas, Eiron Levy, quien ha dicho también que se va a considerar una pausa temporal para sacarlos, a pesar de que precisamente pausas como esta hayan decaído en estos últimos días. Más cuestiones también relacionadas con Israel. Sigue bombardeando Gaza después de que hace días terminara esa tregua. Los ataques continúan, y en este caso en el sur también de la Franja de Gaza, matando e hiriendo a decenas de palestinos, incluso cuando Estados Unidos y Naciones Unidas les han instado a Israel en repetidas ocasiones a proteger civiles. Cuando, por cierto, se le preguntó el lunes sobre el creciente número de muertos desde que colapsó la tregua entre Israel y Hamás el pasado viernes, Estados Unidos, que ya saben que es el aliado más cercano de Israel, ha dicho que es demasiado pronto para decir si Israel estaba haciendo lo suficiente como para proteger a los civiles, y que esperaba que Israel no atacara zonas que ha identificado como zonas seguras para los habitantes de Gaza. Por cierto, hablando también de geopolítica, Putin, protagonista, porque mañana viaja a Emiratos Árabes Unidos y a Arabia Saudí. Javi. Sí, Marta, se va el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, de viaje, precisamente a negociar con los países árabes, como decías, en este caso Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos, en un desafío también a los esfuerzos que están realizando la Unión Europea o incluso Estados Unidos para aislarlo por la guerra en Ucrania, que en febrero entrará en su segundo año. De lo que va a hablar el presidente ruso, al menos según se ha filtrado por la prensa de su país, es sobre el mercado de petróleo. También va a viajar a Israel y a Palestina, va a visitar las limitaciones de la influencia estadounidense y europea, pero los esfuerzos por aislarlo también por las sanciones en Ucrania. Contexto en el que hemos visto hoy cómo precisamente han caído y se han desplomado los ingresos por petróleo y gas de Rusia en estos últimos tiempos, como derivada también de las caídas del crudo en el mercado energético. Y hoy miramos también al petróleo, vamos a echar un vistazo también a cuál es el último movimiento. Ya saben que en los últimos días no se ha comportado muy bien, hoy está recuperando un poquito, un 0,7% el Brent, 0,7% el West Texas, hasta los $78 el barril en el caso del Brent. Y hoy ha hablado el ministro de Energía saudí para tensionar precisamente los mercados del petróleo. Ha sido en una entrevista en Bloomberg, ha asegurado que los recortes de producción de crudo de la OPEP pueden continuar, dice, absolutamente después del primer trimestre de 2024, que de momento es la fecha límite para esos nuevos recortes de más de 2 millones de barriles diarios. También ha asegurado que esas reducciones de suministro solo se van a retirar después de considerar las condiciones del mercado y utilizar, dice, un enfoque gradual. Así que a lo mejor estamos hablando de una retirada poco a poco de esos recortes, es decir, que no de repente vayan otra vez a volver a producir 2 millones de barriles. Javi, miramos también a Francia en otro orden de asuntos, porque ha puesto al país en alerta máxima por la gripe aviar. Por la gripe aviar, y después de los primeros brotes que surgieron en torno a esta enfermedad en una granja en Bretaña la semana pasada. Concretamente ahora Francia se pone en peligro, aumenta el riesgo de moderado a alto y pone en alerta a la mayor parte del sector agricultor francés por una situación como esta. Dice, hay crisis en el sector ahora mismo y sobre todo lo que peligra, dicen desde la capital, desde París, desde el Palacio del Elíseo, son posibles suministros en cuanto a productos y sobre todo relacionado con los alimentos cárnicos de cara a la campaña de Navidad. Y atención, por cierto, volvemos a hablar de mercados financieros, atención a las locas predicciones de Saxo Bank, un banco de inversión danés que ya en alguna ocasión ha hecho pronósticos un tanto extraños o impactantes, podríamos decir. Ahora dice que Robert Kennedy Jr. va a ganar las elecciones de Estados Unidos el año que viene, en 2024, y que Estados Unidos va a abandonar el capitalismo por problemas de deuda pública. Ya sabemos que Estados Unidos, nos lo dicen muchos expertos, está encaminándose hacia una crisis de deuda después de suspender el techo de deuda, después de emitir todo lo que ha emitido este año. Pero dice, por lo menos este banco, Saxo Bank, que el año que viene van a abandonar el capitalismo.
predicciones locas, impactantes desde luego, aunque no son las únicas. Por ejemplo, todos los años este banco publica una serie de eventos improbables, es decir, los típicos cisnes negros que podrían causar una conmoción en los mercados financieros. Para 2024 incluyen, por ejemplo, que el precio del petróleo alcance los $150 el barril por una alta demanda que de momento no se espera, y que Arabia Saudí, atención, esto es un cisne negro según Saxo Bank, adquiera la UEFA Champions League y que la expanda a todo el mundo. Yo les dejo con esas predicciones tan impactantes de Saxo Bank. Hablamos ahora de lo que publica Javi, Financial Times también hoy, en este caso sobre la crisis presupuestaria de Alemania y la nueva víctima que tendría, en este caso la industria de los chips. Sí, los semiconductores que cuentan en el rotativo británico que podrían verse afectados por los miles de millones de euros en subvenciones gubernamentales que podrían no terminar por llegar a la industria, una en la que muchas marcas, como en este caso Intel, un gigante de los semiconductores, han puesto sus esperanzas en estos últimos tiempos. El gobierno alemán ha prometido grandes cantidades de apoyo estatal, es decir, subvenciones públicas para el desarrollo de una industria a futuro como esta de los chips en el territorio germano, pero al parecer, y por el agujero de los 60.000 millones, puede que esto se quede en nada. Políticos, expertos de la industria, líderes empresariales temen básicamente que puedan ser las próximas víctimas de este embrollo. Y si miramos a empresas, hoy Airbus es protagonista, podría necesitar una ayuda del gobierno, según el jefe de la compañía. Ha dicho que podría necesitar algún apoyo para un nuevo programa de aviones comerciales multimillonario, mientras se prepara también para un sucesor de la familia de aviones más vendida, los A320. Hoy hablamos también de PMIs, porque se han publicado en Europa, se han publicado en China, en cualquier caso han mejorado ligeramente. También hemos tenido datos de inflación mayorista en la eurozona, que ha rebotado un 0,2 en octubre, en este caso los precios mayoristas. Y también nos tenemos que fijar, por cierto, Javi, en España, porque ya sabemos que se está poniendo en marcha esa nueva ley de paridad y parece que podría poner en peligro algunas de las empresas del selectivo español del IBEX. Sí, Marta, ley orgánica de representación paritaria, la que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros, y básicamente lo que obliga es a que ningún sexo, hombre o mujer, tenga un peso inferior al 40% en la dirección o el Consejo de Administración de las empresas cotizadas. La obligación afecta a sociedades cotizadas, también empresas de interés público, que tengan más de 250 trabajadores, que tengan una cifra de negocio superior a los 50 millones o activos por valor de 43 millones de euros. Entrada en vigor, en principio, 30 de junio de 2024. ¿Qué pasa? Que con los habituales trámites parlamentarios y teniendo un Congreso y un Senado tan dividido como lo tenemos en esta legislatura, va a ser más que complicado que se cumplan los plazos y los periodos de tiempo reconocidos en el texto. A pesar de que el ritmo de incorporación sea acelerado, hasta triplicar lo registrado en 2018, hay que mirar a los números y a la paridad actual que existe dentro del IBEX 35. Es insuficiente para cumplir con la recomendación del 40% de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que se alcanzaría en 2025, de mantener el ritmo actual de representación e incremento de representación paritaria en los consejos de administración. Ahora la ley lo que deja sobre la mesa, en un titular a grandes rasgos, es que se pueda llevar a una compañía a obligarla a dejar de cotizar si no cumple con la legislación de representación paritaria. ¿Qué pasa? Que a día de hoy un total de 18 de las 35 del IBEX son las que cumplen, el resto incumplen la normativa que el Gobierno ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros. Solo 6 de las 35 firmas del selectivo nacional tienen una representación menor de un tercio de mujeres en sus consejos. Y vistas las cifras y teniendo en cuenta que el Gobierno podría suspender de cotización a la empresa que no cumpla con la norma, algo menos de la mitad del IBEX o se ponen las pilas o podría verse afectada por la decisión del Gobierno. 9 empresas mantienen una cifra de 15 consejeros, entre ellas algunas de las de mayor capitalización bursátil. Estamos hablando de Nagas, de Repsol, del Banco Santander, con un 40%. Destacan las entidades bancarias, la mayoría de ellas, incluida Unicaja Banco, la última en incorporarse al selectivo. Endesa, Logista también cumplen. Son ya 32 las cotizadas que alcanzan o superan el nuevo horizonte de paridad del 40%, 10 más que en 2021, pero 18 de las 35 del IBEX son las que cumplen. El resto, algo menos de la mitad, podrían verse en peligro. Pues Javi, muchísimas gracias. Con esto hacemos una pausa muy breve y enseguida estamos de vuelta para darles también aquí, como siempre, a las 3:30 de la tarde, la apertura de Wall Street, que hoy parece que va a ser en negativo.